Buenos días, nosotros somos el equipo número 4 y nuestro tema son reacciones de eliminación. El equipo está conformado por Calderón Sánchez Astrid, Corona Pérez Itzel, López Maldonado Diego Ricardo, Ramírez de Felipe Francisco Javier, Velasco Muñiz Lidia Guadalupe y una servidora Sánchez Romero Ana Valeria. Bueno, como ya se ha estudiado anteriormente, cuando estamos hablando de una reacción de eliminación, nos estamos refiriendo a aquellas reacciones donde dos átomos o un grupo de átomos que se encuentran en carbonos adyacentes se eliminan, generándose así ya sea un doble o un triple enlace. Las reacciones de eliminación más importantes son aquellas en las que dos grupos que se eliminan están situados en átomos adyacentes, pero dando lugar a una nueva insaturación en la forma ya sea de un alqueno, de un alquino o incluso de un carbonilo. También es importante recordar que las reacciones de eliminación son las reacciones opuestas a la adición. Bueno, en la pantalla se puede observar un ejemplo que escribimos que cuenta con carbonos, hidrógenos y un elemento de la tabla periódica al que denominamos halógeno, que en este caso es el bromo. Entonces, bueno, para la explicación de la resolución de esta reacción, pues primero tenemos que un átomo se va a ir de aquí, que en este caso será el bromo, y se irá de aquí un hidrógeno. Entonces a cada carbono que están juntos le va a quedar una valencia libre y así van a ser capaces de poder formar un doble enlace, como este. Y bueno, de esta manera se va a marchar una pequeña molécula de HBr, o sea, bromuro de hidrógeno. Bueno, entonces con esto podemos confirmar que en las reacciones de eliminación la masa molecular del lado izquierdo va a disminuir al momento de formarse una pequeña molécula y del lado de los productos va a aparecer un doble o un triple enlace. Bueno, también hay una regla a aplicar que es la regla de Zaitsev, que más adelante se va a explicar detalladamente. Pero bueno, si nosotros vamos a eliminar un halógeno, esta regla nos va a decir de cuál de los dos carbonos que tenemos al lado se va a extraer el hidrógeno. Si será del que tiene a su derecha o del que tiene a su izquierda. También nos dice que el hidrógeno va a salir del carbono adyacente al grupo funcional que eliminemos, pero que tenga menos hidrógenos, es decir, que de donde haya menos hidrógenos, todavía le vamos a quitar uno. Es importante destacar que esta regla es válida excepto en reacciones de eliminación bimoleculares, como son las reacciones E2, en las que exista un impedimento estérico que sea importante, como un sustrato ramificado, una base voluminosa o simplemente que no tenga la posibilidad de conjugarse. Y en estos casos se aplicaría la regla de Hoffman. Bueno, tomando también como referencia el ejemplo anterior, pues podemos observar que a un lado teníamos un carbono con 3 hidrógenos y al otro lado un carbono con 2. Entonces, como conclusión y siguiendo esta regla, podemos decir que donde había 2 hidrógenos, pues nos va a quedar solo uno, y al salir el bromo nos va a permitir la formación del doble enlace. Bueno, en los principales tipos de reacciones de eliminación podemos encontrar la eliminación de un halógeno o la eliminación de un alcohol. La primera que vamos a mencionar es la deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Esta pues se produce en medio básico y se dice esto porque el reactivo que se requiere pues es una base y su función va a ser extraer un hidrógeno en forma de protón. Veamos qué pasa en este ejemplo en presencia de NaOH, o sea, hidróxido de sodio. Primero, aquí se marchará este bromo, con lo cual vamos a obtener un doble enlace. ¿Pero con quién?
pues será con este que tiene dos hidrógenos, que al lado de los productos pasará a tener solo uno, y pues se formará aquí un doble enlace. También se va a eliminar pues la molécula de bromuro de hidrógeno con el bromo y el hidrógeno del carbono adyacente. La otra opción es la deshidratación de alcoholes. Se le llama así porque del alcohol que tiene OH se desprende una molécula de H2O, o sea, del agua, que va a estar formada con el OH más un hidrógeno, el hidrógeno de aquí. Porque de los dos carbonos que están al lado del que tiene el OH, uno tenía 3 y el otro solo tenía 2 hidrógenos. Y por lo tanto se va a marchar. Y en la molécula resultante, este carbono solo va a tener un hidrógeno y este otro pues ya no va a tener el OH. Y pues aquí se forma el doble enlace y bueno, como ya lo mencioné, también se forma H2O y por eso es llamado deshidratación de alcoholes. Los otros dos es la deshalogenación de dihalogenuros vecinales. Una breve explicación sería que se obtienen fácilmente por adición de bromo o cloro a los alquenos. Este ejemplo lo vamos a ver más detallado en los siguientes diapositivas en la formación de alquenos, al igual que la reducción de alquilos. Bueno, a continuación hablaremos de la eliminación 1,2. Bueno, en estas reacciones de eliminación se caracterizan por lo siguiente. El sustrato contiene un grupo saliente, un átomo o un grupo que abandona la molécula llevándose un par de electrones. En una posición beta con respecto al grupo saliente, el sustrato contiene un átomo o grupo casi siempre, que es hidrógeno, que puede ser sacado por la base dejando atrás su par de electrones. Y por último, la reacción es provocada por la acción de una base. La base es típicamente un anión fuertemente básico, como el hidróxido, o un alcoxído derivado de un alcohol, etóxido, T-butóxido, etc. Pero a veces el propio disolvente, una sustancia neutra como el alcohol o agua, sirve de base, aunque es consistentemente más débil. Dirección de la eliminación. Una reacción de eliminación puede dar lugar a más de un producto posible. Estos productos que se obtienen son isómeros estructurales. Estos obtenidos de reacciones de eliminación tienen el doble enlace en diferentes posiciones. El prefijo regio se refiere a la dirección en la que una reacción tiene lugar. Tomando en cuenta la regioquímica, podemos encontrar dos tipos de reacciones: las regioespecíficas, que son aquellas reacciones que conducen solo a un isómero de varios posibles, y las regioselectivas, que son aquellas reacciones que conducen a una mezcla de isómeros en cantidades distintas. Es común designar la dirección de la eliminación por el grado de sustitución del doble enlace del producto, y es posible predecir qué producto se formará en mayor cantidad en estas reacciones. Para esto ocuparemos dos reglas, que son la regla de Zaitsev y la de Hoffman. Empezando por la regla de Zaitsev, esta establece que en una reacción de eliminación en la que pueda ser formado más de un alqueno, será mayoritario el más estable termodinámicamente. En general, el alqueno más sustituido es el más estable debido a las propiedades de compartición electrónica de los grupos alquilos con el doble enlace carbono-carbono. Para más fácil, en esta regla se escogerá el carbono con menos hidrógenos. Y la regla de Hoffman es aquella que establece que en una reacción de eliminación en la que pueda ser formado más de un alqueno, será mayoritario aquel con el doble enlace menos sustituido, es decir, escogeremos el carbono con mayor cantidad de hidrógenos.
Las bases voluminosas, como el terbutóxido de potasio, dan el alqueno menos sustituido mayoritariamente. Los impedimentos estéricos impiden a la base sustraer hidrógenos de posiciones internas de la molécula, por lo que elimina los más accesibles, generando el alqueno menos estable. Como ya mencioné, muchos compuestos experimentan reacciones de eliminación en más de una forma. Un ejemplo podría ser el 2-bromobutano, que genera dos productos de eliminación. Aquí podemos tomar en cuenta que el primero, el que está en la parte de arriba, es el mayoritario y el de abajo es el minoritario. El primero se va a llevar a cabo por medio de la reacción, la regla de Zaitsev. Aquí el 2-bromobutano va a reaccionar con etóxido y el oxígeno va a atacar al hidrógeno del carbono que tenga menos hidrógenos, es decir, el CH2. Al atacar esto se forma el doble enlace y sale el bromo, y entonces obtenemos el primero, que va a ser el mayoritario. Y para la de Hoffman, el oxígeno va a atacar al hidrógeno del CH3, va a formar el doble enlace y sacará el bromo. Cabe mencionar que en la mayor parte de las reacciones E1 y E2, en las que hay dos o más productos, predominará el producto con el doble enlace más sustituido, dando lugar a la regla de Zaitsev. Siguiendo con otros ejemplos, tenemos el primero, que podemos ver que tiene también dos productos, uno por la regla de Hoffman y otro por la regla de Zaitsev. El verde será el que conseguimos mediante la regla de Zaitsev y el azul por medio de la regla de Hoffman. En el azul podemos ver que el oxígeno va a atacar al hidrógeno del CH3, este formará el doble enlace y sacará a la molécula de bromo. Y por otro lado, en la regla de Zaitsev, el oxígeno atacará al hidrógeno del CH2, formará un doble enlace y sacará la molécula de bromo, y entonces tenemos aquí el 1-penteno, que es el producto de la regla de Hoffman, y el 2-penteno, que será el producto de la regla de Zaitsev. Aquí podemos decir que el mayoritario será el 2-penteno, ya sea en su posición cis o trans. Y por último, en el ejemplo 3, tenemos el 1-bromo, 1-metilciclohexano. En azul también podemos ver la regla de Hoffman, que el oxígeno atacará al hidrógeno del CH3, formará un doble enlace entre el carbono alfa y el carbono beta y sacará la molécula de bromo, y obtendremos el metilenciclohexeno. Y en la regla de Zaitsev tenemos que el oxígeno atacará al hidrógeno del CH2, formará el doble enlace y sacará la molécula de bromo, y obtendremos el producto mayoritario, que será el 1-metilciclohexeno. Formación de alquenos. Los alquenos, frecuentemente llamados olefinas, son hidrocarburos insaturados. Esto quiere decir que tienen menos hidrógeno que la máxima posible. Pueden ser tanto acíclicos como cíclicos. Se caracterizan por tener mínimo un enlace doble con 0 o 4 sustituyentes, que debido a estos pueden formar estereoisómeros, que son compuestos con una misma secuencia de enlaces, pero con diferente ordenación en el espacio. El doble enlace se presenta y se forma por un enlace pi y un enlace sigma. Es de mencionar que una característica irrefutable de los alquenos es
su doble enlace muy fácil de identificar. Siguiente, por favor. La nomenclatura de los alquenos se basa en esta regla de 4 puntos que sacamos del sistema UPAC. Que tenemos la primera regla, que es: los alquenos son hidrocarburos que responden a la fórmula SNH2N. Se nombran utilizando el mismo prefijo que para los alcanos met, et, prop, but, pero cambiando el sufijo ano por eno. Por ejemplo, aquí tenemos 2 carbonos y su doble enlace, entonces este compuesto se llamará eteno. En el siguiente son 3 carbonos y su doble enlace, entonces sería propeno, y así sucesivamente. La regla 2 es que se toma como cadena principal la más larga que contenga el doble enlace. En caso de tener varios dobles enlaces, se toma como cadena principal la que contiene la mayor número de dobles enlaces. Por ejemplo, en el primer ejemplo de la izquierda, primero se toma en cuenta el doble enlace y a partir de este se busca su cadena más larga. Y en el segundo se busca que los 2 dobles enlaces queden en la cadena principal. Siguiente, por favor. En la regla 3, la numeración comienza por el extremo de la cadena que otorga al doble enlace el localizador más bajo posible. Los dobles enlaces tienen preferencia sobre los sustituyentes. Entonces se toma desde el extremo más cercano al doble enlace. Desde ahí se empieza a numerar los enlaces de la cadena. Por ejemplo, en el primer ejemplo del 4-bromo 3-metilpen-1-eno está el enlace al principio, al extremo. Entonces ahí se coloca el 1. Y en el segundo ejemplo se encuentra cerca de la esquina izquierda. Entonces desde la esquina izquierda se va a empezar a contar los enlaces de la cadena. La regla 4 dice que los alquenos pueden existir en forma de isómeros espaciales que se distinguen con la notación cis-trans. Por ejemplo, la isomería cis-trans o geometría es debido a la rotación restringida en torno a un enlace carbono-carbono. Esta restricción puede ser debida a la presencia de dobles enlaces, como lo vemos aquí en los alquenos, o en ciclos. Así, por ejemplo, tenemos al cis-buteno 2-eno, que sus hidrógenos se encuentran del mismo lado. Y en el trans, los hidrógenos se encuentran de lados distintos. Siguiente, por favor. Los alquenos no superiores a 4 carbonos pueden obtenerse puros en la industria petrolera. Tenemos una regla general de este proceso que se llama cracking y les voy a explicar el siguiente ejemplo. En el proceso de cracking citado, por ejemplo, los 2 átomos eliminados son hidrógenos. En el ejemplo, tenemos un alcano. Tenemos un alcano y este enlace que forman los carbonos se va a romper, haciendo que los hidrógenos sean eliminados. Y a estos, el carbono, a romperse ese enlace, va a formar enlaces dobles.
y los hidrógenos que fueron eliminados van a sumarse a los productos. Siguiente, por favor. La siguiente es deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo. Tenemos su fórmula general y voy a pasar a explicar el siguiente ejemplo. Siguiendo la regla de Seifert, va a generar en este caso que el carbono que posee el halógeno va a eliminar un hidrógeno y un halógeno. El hidrógeno eliminado será el vecino que tiene al lado con menor número de hidrógenos. Y eso nos queda. Entonces el bromo va a pasar negativo y se va a juntar, por así decirlo, con el potasio que está positivo. Y el OH también va a salir negativo y se va a juntar con el hidrógeno que eliminamos, salió positivo, quedando así los productos de la reacción. Queda el 2-buteno más el potasio de bromo y el ácido y el agua. Siguiente, por favor. Deshidratación de alcoholes. Bueno, en la presencia de algún ácido hace que el alcohol se deshidrate formando un alqueno y agua. Con la regla de Seifert, el hidrógeno vecino se elimina, quedando así formando un doble enlace y el OH sale. El hidrógeno que salió y el OH que salió se juntan formando así el agua y el producto de la formación de la cadena principal. Siguiente, por favor. En la deshalogenación de dihalogenuros vecinales se protonan los halógenos con el zinc, quedando así el CH3, el CH, el doble enlace, el CH y el CH3, eliminándose así los halógenos. Siguiente. En la reducción de alquilos, el alquilo reacciona con sodio generando un anión radical. El sodio va a aportar un electrón al carbono del alquilo al enlace pi. Pasa al carbono inferior y el otro queda a la carga del enlace pi y sale el sodio positivo. El carbonión se protona con el amoníaco. Este le da un protón formando un radical y ahora el sodio vuelve a protonar con el carbono inferior. Siguiente. Formación de alquinos. Bueno, los alquinos son compuestos orgánicos y al igual que los alquenos también son hidrocarburos insaturados. La diferencia que hay entre ellos es que los alquinos manejan un triple enlace que está constituido por un enlace sigma y dos enlaces pi, y los alquenos usan un doble enlace. Como podemos ver en la imagen, en la demostración, tenemos un carbono es unido a otro carbono por un triple enlace y cada carbono tiene su hidrógeno. Siguiente diapositiva, por favor.
Bueno, las propiedades físicas de los alquinos. Estas la verdad es que no son muy diferentes a la de los alquenos y la de los alcanos, pero podemos tomar en cuenta algunos puntos, como por ejemplo, los alquinos son ligeramente más solubles en agua que los alquenos o los alcanos. Además de que, a diferencia de los alquenos y los alquinos se pueden disolver en productos con baja polaridad, como sería el tetracloruro de carbono, el éter y los alcanos. Los alquinos, al igual que los alquenos y los alcanos, son menos densos que el agua. Y como pueden ver, allá hay unas imágenes comparativas entre los alcanos, que son de un enlace, los alquenos, que son de dos enlaces, y los alquinos, que forman un triple enlace. Siguiente diapositiva, por favor. Gracias. Bueno, los alquinos son algo inusuales en la naturaleza, ya que normalmente no los vas a encontrar, solo en casos muy específicos. Y uno de esos casos es en el caso de algunas plantas, ya que estas plantas producen cicutoxina y esta contiene alquinos. Esta toxina que les ayuda a protegerse gracias a enfermedades generadas por hongos. Como pueden ver, los alquinos casi no se encuentran en la naturaleza, ya que normalmente se ocupan en la industria. Algunas de sus funciones son la soldadura, la formación de acetileno, la formación de caucho artificial y los fármacos citostáticos. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, y tenemos su fórmula general, que como pueden ver es CnH2n-2. ¿Y cómo se ocupa esta fórmula general? Para utilizar esta fórmula general vamos a sustituir n por el número de carbonos que tenga. Como pueden ver, aquí tenemos un etino, un propino y un butino. Empezando por el etino, que es el de 2 carbonos. Ahí hay varias maneras de representarlo. La más simple es la de CH, enlace triple con otro CH. Entonces, usamos la regla C, como hay 2 carbonos, se pone C2. Y entonces, H2 por 2, ya que eso se multiplica. Vamos a multiplicar 2 por 2. Entonces, 2 por 2 nos da 4, menos el 2 que ya tiene la regla de por sí, se vuelve un 2. Y podemos comprobarlo viendo que cada carbono tiene un hidrógeno enlazado. Ahora vamos con el propino, que es el que tiene 3 carbonos. Vamos a usar la regla de la misma forma, esta vez con 3. C3 y después 2 por 3, ya que ahí nos está poniendo que es 2 por n. Entonces 2 por 3 es igual a 6, menos el 2 que ya nos trae nuestra regla de por sí es igual a 4. Y por último nos quedaría C3H4. Y como podemos ver ahí, podemos ver que uno de los carbonos tiene 3 hidrógenos y un carbono solo tiene uno, y se juntan los 4 hidrógenos. Y por último nos queda el butino, que es el de 4 carbonos. Usando la regla de la misma forma, C4, 4 por 2 es igual a 8. Entonces 8 menos 2 es igual a 6. Y nos quedaría C4H6. Y como podemos ver, cada carbono tiene 3 hidrógenos. Y así es como se podría conformar. Está correcto. Siguiente diapositiva. Gracias. Deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo vecinales. Bueno, los dialoalcanos vecinales se eliminan mediante mecanismo C2 en presencia de amiduro para dar alquenos halogenados que vuelven a eliminar en una segunda etapa para generar alquinos. Aquí en el ejemplo tenemos la fórmula de un amiduro al cual se le va a añadir una base para formar a un alquino. Bueno, tenemos el siguiente ejemplo en el cual está el 2,3-dibromobutano, al que se le añadirá una amida de sodio o también conocida como sodamida para formar un alquino. En el mecanismo de reacción tenemos que el nitrógeno va a tomar al hidrógeno del segundo carbono y al carbono lo va a dejar con un par de electrones. Este par de electrones se unirá al primer carbono. Ya que el primer carbono no puede tener 5 electrones, el bromo va a salir de la reacción. En el segundo paso,
obtenemos que también el nitrógeno tomará un hidrógeno del primer carbono. Este primer carbono se quedará con un par de electrones libre, el cual se unirá al segundo carbono para formar otro enlace. Ya que el segundo carbono no puede tener 5 electrones, el bromo será un saliente de la reacción. Los deshidrohalogenación de halogenuros de alquilo geminales. Bueno, el mecanismo de esta reacción consiste en dos eliminaciones E2 sucesivas. En la primera eliminación, la disposición del grupo saliente con respecto al hidrógeno sustraído debe ser anti. Tenemos aquí la ecuación. Tenemos el halogenuro y al que se le sumará una base para crear un alquilo. Y en el ejemplo tenemos a 2,2-dibromobutano, que se le añadirá una amida de sodio o también sodamida para generar un alquino. En el mecanismo de reacción tenemos que igual el nitrógeno va a atacar al hidrógeno del segundo carbono. El segundo carbono quedará con un par de electrones libre y se unirá al primer carbono. El bromo será el grupo del primer carbono. En la segunda etapa, el nitrógeno se unirá con el hidrógeno del primer carbono y también lo dejará con un par de electrones libre que se unirá al segundo carbono para formar un triple enlace. En el segundo carbono, el bromo va a ser el grupo saliente. En este caso formamos un alquino llamado 2-butino. La alquilación de alquinos, bueno, se produce debido a la acidez del hidrógeno en los alquinos terminales. Mediante esta reacción se sintetizan los alquinos internos a partir de alquinos terminales. Tiene lugar en dos etapas. En la primera reacción vemos a un alquino más una sodioamida para darnos a este mismo alquino con un grupo saliente, en este caso es el NH3. En la segunda etapa se tiene este alquino más R, que es un halógeno, más X, que es un grupo saliente. En el producto de esta reacción se tiene el alquino unido al halógeno con más el sodio con un grupo saliente. Para que se produzca esta última reacción es necesario utilizar aloalcanos primarios. Bueno, y eso sería todo por nuestra parte. Gracias por su atención. Y aquí están nuestras referencias bibliográficas.